A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos con este importante tema: cómo encontrar descanso en Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de la experiencia espiritual de un hombre, un personaje bíblico, a quien se le considera como el rey ideal de Israel. Y también de quien la Escritura dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y recordamos la historia de este personaje desde sus primeros años, cuando siendo muy joven, aún pastor, David agradó a Dios. Y Dios vio en el corazón de David a alguien que realmente era conforme al corazón de él, conforme a la voluntad de él. Y cuando vemos la vida de David, probablemente para algunos David tenga una imagen negativa. Y esto nos recuerda que cuando nosotros deseamos enfocar solamente las partes oscuras, las partes negativas de las personas, podemos tener una imagen equivocada, un concepto incorrecto de las personas. Pero cuando nosotros vemos la forma en que Dios ve a las personas, a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, podemos entender no solamente la forma en que Dios obra en su misericordia, en su gracia, sino también podemos entender nuestra naturaleza humana. Y deseo comenzar leyendo el Salmo 51, el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué nos recuerda este pasaje? Este pasaje nos recuerda que nuestra naturaleza humana, desde nuestro nacimiento, ya traemos una tendencia hacia el pecado. Traemos una tendencia hacia el mal. Y nos recuerda que aún los mejores hombres de Dios, los hombres más destacados, cometieron errores. Y algunas veces errores graves, como en el caso de David, con muchos agravantes. Pero también nos recuerda que la gracia, que la misericordia de Dios puede alcanzar a cualquier individuo, no importa hasta dónde haya llegado en su pecado. Y que la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios no se compara con el perdón humano. A menudo los seres humanos guardamos resentimientos, recordamos, traemos a la luz los pecados pasados, pero Dios promete limpiar y borrar nuestros pecados. Y cuando vemos ambas partes, la parte de Dios y la parte del hombre, en este caso la parte de David, a través de esta experiencia de David, podemos nosotros llegar a comprender que aunque tal vez no hemos cometido un pecado de la magnitud del pecado de David, pero hemos cometido también pecados graves delante de Dios, que finalmente también son pecados que ofenden a Dios. Y no es que la Escritura justifique a los seres humanos, pero sí la Escritura presenta la realidad. Todos los seres humanos somos débiles por naturaleza. Todos los seres humanos estamos expuestos al pecado. Y todos los seres humanos podemos cometer pecados tan graves como el pecado de David. Pero la forma en que Dios trata el pecado de David ha sido un consuelo a través de toda la historia del cristianismo o toda la historia del pueblo de Dios, y sigue siendo un consuelo para todos aquellos que cometemos pecados y que deseamos tener el reposo espiritual, el descanso que solamente viene cuando sentimos que hemos sido perdonados. Y comenzamos esta historia
en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, donde encontramos la forma en que el pecado se desarrolla. Y especialmente cuando nosotros los seres humanos tratamos de encubrirlo o tratamos de resolverlo. Y esta historia nos enseña que los seres humanos no somos capaces de resolver el problema del pecado. Al contrario, cuanto más buscamos soluciones, tanto más complicamos el problema. Sin embargo, el único que puede resolver, el único que puede ayudar es Dios. Por eso cuando los seres humanos pecamos y tratamos de resolver nuestro pecado, vamos a descubrir desafortunadamente y vamos a terminar chasqueados de que en lugar de resolver las cosas, probablemente las complicamos más. Pero cuando nosotros las llevamos a Dios y confesamos a Dios nuestros pecados, no importa cuán graves sean, Dios va a ayudar a resolver el problema del pecado y aún a sanar las consecuencias y aún a darnos especialmente paz y tranquilidad espiritual. Y vamos a ver cómo se desarrolla este problema en el caso de David. Creo que todos hemos escuchado y conocemos la historia del pecado de David y Betsabé. Pero hay algunos aspectos importantes que cuando estudiamos la Escritura resaltan en relación a cómo se da este problema y cómo David trata de resolverlo. Y el versículo 1 del capítulo 11 de 2 de Samuel nos dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí encontramos el hecho de que generalmente los reyes iban a la guerra. Generalmente los reyes acompañaban a sus ejércitos a la guerra. Pero ahora David se queda en Jerusalén. Probablemente David estaba ya cansado de todos esos años difíciles que pasó para llegar a ser rey de Israel y después de ser rey tener que resolver todos los problemas de un reino dividido. Y llegó un momento en que él pensó que era mejor quedarse que estar dentro del servicio del ejército o apoyando al ejército que estaba en la guerra. Y a menudo cuando nuestra mente está desocupada, cuando nuestra mente está ociosa, cuando nosotros no tenemos qué hacer, entonces es cuando el enemigo aprovecha para asaltarnos con las tentaciones. Y en este caso vemos que David estaba acostado, estaba en su lecho y se levanta y pasea por el terrado de su casa y se pone a ver hacia el vecindario. Probablemente una buena forma de evitar la tentación es no ver hacia las casas de los vecinos. Pero en este caso llamó su atención una mujer hermosa que se estaba bañando desnuda. Y de allí comienza el problema de la tentación. Pero sabemos que la tentación no es pecado. La tentación se convierte en pecado cuando nosotros cedemos a la tentación. Y vamos a ver cómo David fue cediendo a la tentación y cómo después de caer en el pecado, David procura darle solución al problema del pecado. Y leemos en el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Debemos recordar que cuando se menciona a este personaje, Urías Eteo, significa que no era un israelita, porque los eteos eran descendientes de los hititas, que eran cananeos, que habitaban la tierra desde antes de que David estableciera su reino en Israel. Sin embargo,
el hecho de que Urías eteo perteneciese al ejército de David significa que Urías eteo era un creyente, era un convertido, un converso de otro pueblo y que se había unido al pueblo de Dios. Y encontramos en esta historia la parte que se destaca de Urías eteo como un hombre temeroso de Dios. Y vamos a ver cómo en esta parte donde Urías demuestra su temor de Dios y el carácter de Urías como parte del pueblo de Dios. El versículo 11 nos dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Aquí vemos cómo Urías eteo demuestra que él tenía temor de Dios. Y él sabía que el pueblo de Dios y el arca que representaba a Dios estaba en peligro. Por lo tanto, él dijo, yo tengo temor de Dios. Yo no podía ir y alegrarme en mi casa cuando tanto el nombre de Dios y el pueblo de Dios están en riesgo. Así que podemos decir que Urías eteo, aunque no era israelita, era un hombre que tenía temor de Dios y que se había unido al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando David cae en el pecado, vamos a ver cómo él trata de resolver cada problema. Y el problema se complica en el versículo 5, cuando dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Aquí vemos que a menudo el pecado trae consecuencias graves. Y en este caso vemos que lo que para David parecía ser una aventura que iba a pasar, se fue complicando, fue tomando cada vez terrenos más complicados, de tal manera que ahora la situación se ponía más grave porque la mujer había quedado embarazada. Y entonces comienza, podemos decir, el proceso de David para tratar de resolver el problema. Y en el versículo 6 encontramos la primera acción de David. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías eteo. Y Joab envió a Urías a David. Así que la primera solución que David encuentra es mandar a traer a Urías eteo de allá del campo de batalla para que viniese y al venir poder encontrar una solución para poder encubrir el problema. Sin embargo, encontramos aquí que no siempre las soluciones humanas, o a menudo las soluciones humanas, no resultan en una solución, sino más bien en una complicación. Y leemos en el versículo 3, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Ahora, ¿por qué David había enviado a traer a Urías eteo? Porque él esperaba que Urías, por orden de David, una orden que no podía ser cuestionada, pues ahora era orden del rey, fuese a su casa y durmiese con su esposa, y entonces de esa manera el embarazo, en lugar de aparecer como un problema de David, entonces se vería como algo natural al ser considerado hijo de Urías eteo, que era el esposo de Betsabé. Y encontramos que esto no funcionó. Urías no quiso descender a su casa. Urías dijo, está en peligro el arca y el pueblo, ¿cómo habría yo de descender a mi casa
para comer y beber y dormir con mi mujer. Por lo tanto, David busca otra solución. Y ahora lo que Urías no había hecho estando consciente, estando en sus 5 sentidos, David pensó, bueno, si yo logro que no esté totalmente en juicio, tal vez él pueda ir a su casa, dormir con su esposa y entonces resolver el problema. Así que David toma la segunda alternativa. Versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Así que aquí encontramos que tampoco funcionó. Aunque Urías no estaba ya en sus 5 sentidos, dentro de su interior o en su corazón, él tenía conciencia de que no debería de ir a su casa, siendo que el pueblo de Dios estaba en peligro. Así que David toma una tercera alternativa, que podemos decir es la más grave, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y aquí viene la parte más grave. Y aquí podemos comenzar a ver cómo a menudo los inocentes sufren o aún mueren por causa de los culpables, de los responsables. Y en este caso, Urías ahora es condenado a muerte por algo que él no había hecho. Simplemente para poder ayudar a liberar a David de un problema de pecado. Y después de que Urías muere por indicación de David, entonces David ahora tiene que fingir que él está enojado por la muerte de Urías. Tiene que fingir que él está en desacuerdo. Inclusive él mismo va a enviar un mensaje a Joab, que era el general del ejército, para decir, ¿por qué hiciste esto? ¿No conoces acaso las estrategias de la guerra? Porque él quería finalmente que las personas que lo escucharan tuvieran la impresión de que él no estaba de acuerdo en la muerte de Urías, que él no tenía nada que ver y que además él mismo había estado en desacuerdo de que Joab hubiese mandado a Urías al frente de la batalla. Y entonces Joab, conociendo la reacción de David, le dice al siervo en el versículo 20, si el rey comenzase a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab había enviado. Y entonces, cuando David se entera de que Urías también es muerto, David envía un mensaje a Joab como para que no se sienta culpable. Dice el versículo 25, y dijo David al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume a uno o a otro. Ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Así que aparentemente el problema ya había sido resuelto. Y podemos decir, el problema había sido resuelto humanamente. Y humanamente todas las cosas parecían haberse dado de acuerdo al plan que David había tramado después de varios fracasos. Finalmente, la última opción funciona. Y ante los ojos del pueblo, David queda como que él mismo había estado en desacuerdo, había mandado a reprender a Joab por causa de la muerte de Urías Heteo. Así que ahora tenía la oportunidad para terminar
de darle solución al problema. ¿Y cuál era la solución final? Dice el versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa. Y fue a su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que aquí podemos ver el problema. Humanamente David había resuelto el problema y aparentemente el plan había funcionado y él había quedado librado del problema. Pero, ¿cuál era realmente el problema? Que las cosas, aunque humanamente parecían resueltas, ante Dios no estaban arregladas, no estaban resueltas. Y cuando los pecados no se resuelven con Dios, todavía los pecados siguen siendo tan graves, todavía siguen siendo tan pecaminosos, aunque aparentemente ya se encuentren resueltos. Por lo tanto, ahora Dios en su misericordia, Dios en su amor, trata de redimir a David. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiese actuado, probablemente para David este pecado hubiese quedado inadvertido, hubiese quedado como resuelto. Sin embargo, cuando vamos realmente a la raíz del mal, encontramos que en realidad, aunque David lo había cubierto, el corazón de David estaba atribulado. El corazón de David no tenía paz. El corazón de David no tenía reposo. Porque mientras nosotros no resolvemos con Dios nuestros problemas, no encontraremos el verdadero reposo de nuestra vida. Y viviremos atribulados. Y viviremos cansados. Y viviremos cada día también apartados y alejados de Dios. Así que Dios en su misericordia, en el capítulo 12, envía al profeta Natán. Y Natán ahora trata de llegar a David con una estrategia. Y es la estrategia de una anécdota, donde Natán le narra a David la historia de un hombre que tenía muchas ovejas, porque era muy rico, y que podía hacer banquetes todos los días, invitar a sus amigos, pero que un día, llegando un invitado a su casa, en lugar de matar una de sus ovejas, mandó a matar la oveja del hombre pobre que solo tenía una sola oveja. Ahora, es interesante la reacción de David. ¿Por qué? Porque encontramos en el versículo 5 que cuando David escuchó la historia, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Qué interesante es nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros condenamos a otras personas por los pecados que cometen, cuando tal vez nuestros pecados podrían ser mayores, más agravantes delante de Dios. Y aquí vemos que David se apresuró a condenar a este hombre que había mandado a matar la oveja de aquel hombre pobre, pensando David que eso era injusto. ¿Cómo es posible que un hombre que tiene tantas ovejas y que necesita sacrificar a una, sacrifique la oveja del hombre pobre? Pero el pecado a menudo nos ciega de tal manera que nosotros no vemos nuestros propios pecados, sino que vemos los pecados de otros. Y a menudo condenamos a otros y a menudo señalamos a otros, cuando probablemente nuestros pecados podrían ser más graves delante de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿por qué miras tú la paja en la hoja de tu vecino y no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Por eso los seres humanos debemos reconocer que delante de Dios no hay ninguno que tenga la suficiente justicia que le dé derecho para condenar a otros pecadores. Al contrario, deberíamos de pedir siempre que Dios le aplique su justicia, su misericordia y su perdón
a todos los seres humanos. Y cuando David se ve expuesto, cuando finalmente se quita el telón y David puede ver la magnitud de su pecado, no delante de los hombres, sino ahora delante de Dios, es cuando David reconoce su pecado. Ahora, alguien podría pensar, bueno, David reconoce el pecado porque ya había sido expuesto. Si Dios no lo hubiese expuesto, entonces David seguiría encubriendo su pecado. Y encontramos aquí en el versículo 13 donde David muestra su arrepentimiento y la respuesta de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahora, una declaración que aparentemente parece muy corta, como una confesión muy corta, muy pequeña. Pequé delante de Dios. Pero en esta expresión, David estaba presentando el hecho de que el pecado finalmente, aunque muchas veces es un agravante contra el ser humano, el agravante mayor es contra Dios. Y ahora David le está diciendo a Natán: yo reconozco que pequé. Y entonces encontramos allí la respuesta de Dios. ¿Cuán rápida es la respuesta de Dios? Dios no se pone a condenar a David, Dios no se pone a cuestionarlo, Dios no se pone a reprocharlo. Simplemente el mensaje es muy simple y muy claro. Natán le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aquí podemos ver cómo Dios está siempre dispuesto a perdonar. A menudo los seres humanos no estamos dispuestos a perdonar a otras personas por los pecados que cometen. A menudo los seres humanos estamos más dispuestos a señalar y a poner siempre el dedo en contra de nuestros prójimos. Cuando Dios, cuando nos arrepentimos genuinamente, está dispuesto a perdonar. Sin embargo, las consecuencias vendrían. Y vemos aquí que en el versículo 14 Dios dice: mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y nuevamente llegamos al problema de ¿por qué tienen que morir los inocentes a causa de los culpables? Bueno, ya vimos, Urías tuvo que morir por culpa de David. Y ahora este niño que era inocente, que él no tenía la culpa, Dios dijo: ese niño va a morir. Ahora, ¿por qué razón Dios permitió la muerte de este niño? Y nosotros debemos recordar que cada acto de Dios es un acto de misericordia. Indudablemente, Dios le quitó la vida a este niño. En primer lugar, para que David y Betsabé reconociesen que cada pecado tiene una consecuencia. En segundo lugar, para que recordasen que el pecado trae sufrimiento. Y en tercer lugar, que en la misericordia de Dios, probablemente para este niño era lo mejor que podía pasar. Si este niño hubiese vivido, tal vez su vida hubiese sido atormentada por los dedos señaladores que lo hubieran visto como un hijo de la fornicación, un hijo del adulterio. Probablemente iba a ser el hazmerreír de muchas personas o la burla aún de los pueblos. Ahora, el nombre de Dios iba a ser blasfemado en los pueblos. ¿Por qué? Porque esta historia se iba a saber. Recordamos que Urías no era un israelita. Y siendo de otro pueblo, esta historia iba a llegar indudablemente a los enemigos de David y a los enemigos del pueblo de Dios. Y en lugar de que el nombre de Dios fuese glorificado, el nombre de Dios iba a ser blasfemado entre las naciones. Así que cuando nosotros pecamos, no solamente nos agravamos a nosotros mismos, sino que también cometemos pecados agravantes que vienen a poner en tela de juicio el buen nombre de Dios, o que vienen a hacer que otros se burlen o blasfemen en contra de Dios. Pero cuán genuino fue el arrepentimiento de David.
¿realmente David se arrepintió solo porque había sido descubierto? ¿O se arrepintió porque deseaba realmente que Dios cambiara su vida, que Dios cambiara su corazón? Y encontramos que el arrepentimiento de David, la sinceridad de su arrepentimiento, se encuentra expresada en uno de los salmos que él escribió a causa de ese pecado que cometió contra Dios y contra Urías. Y lo encontramos en el Salmo 51. Y vamos a leer cuáles son algunos de los elementos que nos demuestran que el arrepentimiento de David realmente era sincero, que David realmente deseaba que Dios cambiase su corazón y que David reconocía que a causa de la naturaleza pecaminosa, a causa de su tendencia mala, él había caído en este pecado que había sido muy ofensivo delante de Dios y también delante de los hombres. Y encontramos en el versículo 1 la siguiente declaración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿A qué podemos apelar cuando pedimos perdón? No podemos apelar a nuestra justicia. David no podía apelar a lo bueno que era. Apelamos a la misericordia de Dios. Sabemos que debemos entender que si somos perdonados no es por nuestra justicia, no es porque hemos sido buenos, sino es porque Dios es un Dios de misericordia. La segunda declaración la encontramos en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que no solamente David pide perdón por su pecado, sino que David pide que lo limpien de su maldad. ¿Por qué? Porque podemos cometer un pecado, pedir perdón, pero no pedir que Dios nos limpie la maldad. Así que si la maldad está dentro de nosotros, entonces seguiremos cometiendo los mismos pecados. En el versículo 3 encontramos la siguiente frase: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No podemos recibir perdón si encubrimos nuestros pecados. Como dice el Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. David dice: yo lo reconozco, yo sé que hice mal, yo sé que he pecado. Y el problema mayor es que no me puedo quitar el pecado de mi mente. El pecado está siempre delante de mí. Y en el versículo 5, David reconoce: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como seres humanos tenemos que reconocer que nunca podemos depender de nosotros mismos para poder ser buenos delante de Dios. Solamente cuando recibimos el poder de Dios, la justicia de Dios, podamos llegar a ser realmente justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana no mora el bien. En nuestra naturaleza humana mora el pecado. Y eso lo traemos desde nuestro nacimiento. Por lo tanto, no podemos alcanzar esa justicia perfecta delante de Dios. El versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Aquí encontramos que David recuerda la forma en que en el santuario se purificaba usando las ramas del hisopo, que era un árbol que tenía un perfume aromático y que se usaba para la purificación cuando se rociaban con sangre. Y tal vez David está pensando que ese proceso de purificación sea efectivo también en su vida, no de parte de un hombre, que Dios ahora lo purifique, pero con la sangre, no con la sangre de un animal, sino con la sangre prometida, que era la sangre de expiación de Cristo Jesús.
Y es interesante que juntamente con esta declaración aparece la frase, hazme oír gozo y alegría. Lo cual significa que mientras no tengamos el perdón de Dios, no podremos disfrutar nosotros de gozo en nuestras vidas. Viviremos atribulados. No podremos tener alegría, porque nuestros pecados siempre serán tormento espiritual para nosotros mismos, sabiendo que delante de Dios está nuestro pecado, cuando nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos sido perdonados. En el versículo 10, David pide un cambio de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas dos frases nos llevan a la teología del Nuevo Testamento acerca de la renovación. ¿Qué es lo que causa la renovación? Bueno, aquí encontramos dos frases. En primer lugar, un corazón. Crea en mí un corazón limpio. ¿Qué significa? Una mente distinta, un pensamiento limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu también se refiere a nuestra manera de pensar. Así que no solamente le pedimos a Dios cambia nuestra forma de pensar, sino que nuestros pensamientos que produce nuestra mente también puedan ser pensamientos rectos. Así que no solamente pedimos el cambio de mente, y cuando se pide el cambio de mente, la mente produce los pensamientos, indudablemente tendremos pensamientos rectos delante de Dios. Pero ¿quién puede realizar ese trabajo? David lo reconoce en el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y podemos decir que aquí está la parte importante. ¿Por qué David estaba hoy reconociendo su pecado? Porque el Espíritu de Dios todavía estaba en el corazón de David a pesar de su pecado. Y el Espíritu de Dios estaba trabajando en su mente para que David reconociese su pecado delante de Dios y se arrepintiese. Y aquí vemos cómo David ruega que no quite su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros trabajando, el Espíritu nos tratará de convencer de nuestro pecado. Recordemos lo que Jesús dijo, que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que la obra del Espíritu Santo es trabajar en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, para convencernos de nuestros pecados. Ahora, si el Espíritu de Dios se aleja de nuestra vida, entonces no tendremos más conciencia, no tendremos más remordimientos de pecado. Por lo tanto, si nuestros pecados nos remuerden, significa que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros y que debemos de pedir a Dios que no quite ese espíritu de nosotros para que ese espíritu siga trabajando y para que ese espíritu pueda obrar y terminar su obra en nuestro corazón. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, podemos decir, es la clave para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Pero debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, allá en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo, no pongamos triste. ¿Cuándo el Espíritu Santo se entristece? Cuando nosotros no queremos escuchar su voz, que nos está hablando a nuestro corazón y que nos está llamando al arrepentimiento. Por lo tanto, la experiencia de David sigue siendo una experiencia bíblica que ha sido escrita, no solamente para mostrar cuán grave fue el pecado de David, no solamente para que algunos lo utilicen como una excusa a causa de caer en el pecado, no solamente para que algunos tengan una imagen distorsionada y negativa de David, sino fue escrita como un consuelo. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que hemos pecado, tal vez en menor o en mayor grado. Los pecados siempre son pecados delante de Dios y son ofensivos delante de Dios. Y por lo tanto, necesitamos estar en armonía con Dios. ¿Cómo lo hacemos?
reconociendo nuestro pecado, cuando el Espíritu Santo nos convence del pecado. Y también pidiendo a Dios que cambie nuestra mente, pidiendo a Dios que cambie nuestro corazón, pidiendo a Dios que cambie nuestros pensamientos. Que esa pueda ser nuestra oración cada día. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu, un pensamiento recto dentro de mí. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.